Jueces capítulo 15. Téngalo ahí. Es tremendo saber que estamos en un mundo lleno de fatiga, en un mundo, hermano, de fastidio, de desánimo, de injusticia, de desaliento, de temor. Ese es el mundo que nos rodea a nosotros hoy. Estamos en ese mundo que en donde quiera que vayamos nos encontramos con esas actitudes. Lo más impresionante es que estos son enemigos mortales del creyente, del cristiano, de la iglesia. Son enemigos mortales que si nosotros les permitimos que ellos invadan nuestra vida, nosotros, hermano, vamos a bajonearnos, porque eso es lo que pretenden los espíritus. En otras palabras, este tipo de problemas son guerras y batallas que debemos de librar en el mundo espiritual y que debemos de librar mientras caminamos hacia nuestro encuentro con el Señor. Lo más fastidioso que yo miraba es que después de una batalla uno queda sin potencia, queda sin fuerza o vigor. Porque después de un combate uno pierde una gran cantidad de energías. Cuando tú estás en un combate, cuando tú estás en una guerra, una pelea, una lucha, o cuando estás haciendo incluso un deporte y has peleado mucho porque has querido ir a meter el gol y no has podido, y has venido y has ido para arriba y para abajo, tú después quedas agotado. Incluso cuando uno pelea contra el enemigo, no sé si a usted le ha pasado y se agarra con el enemigo, en momentos que Dios le permite a uno, uno queda agotado. Por eso es que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, quiere decir que ahí hay una lucha que está batallando contra nosotros. Y hay momentos que uno, hermano, en la vida, en medio de los problemas, de las circunstancias, de las situaciones adversas, porque todos tenemos situaciones adversas, uno, hermano, pierde energía. Mire, esto es como la batalla, yo la miraba así, de Sansón contra los filisteos. Saquemos una figura ahí, porque ahí hay algo tremendo que quiero compartirle a usted y sacar una figura impresionante ahí en Jueces capítulo 15. Con su permiso, hermano, que ahora sí me estoy asando yo acá. Jueces 15, versículo 16. Quiero que vaya usted conmigo, dice así. Se lo leo y después le explicamos. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno monté sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1000 hombres. Y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Después sintió una gran sed y clamó al Señor y dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed. ¿Caeré en manos de los incircuncisos? Y abrió Dios la cuenca que está en Leí, y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas, se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. La Biblia al día dice más bonito, para poder entenderlo y que usted vaya entendiendo hacia dónde lo voy a llevar. Dice: Jehová hizo que brotara agua del suelo, y el espíritu de Sansón revivió mientras bebía, y llamó a aquel lugar fuente del que clamó. Otra versión dice: su espíritu vino otra vez. Oiga, eso es más tremendo. Cuando bebió el agua sobrenatural, porque sobrenaturalmente salió. Dios hizo brotar. Mire cómo es Dios. Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando nosotros en realidad, hermano, lo necesitamos. Note usted que ahí fue algo sobrenatural, algo extraordinario. Quiere decir que eso nos va a enseñar algo tremendo.
Porque aquel hombre se atrevió a pedirle al Señor, hermano, en un lugar que quizás estaba seco. Y Dios hizo, dice, pero me llama la atención, su espíritu vino otra vez. Quiere decir que estaba agotado, rendido. Lo impresionante fue que Sansón fue un ejército individual. Póngale atención a eso. Sansón fue un ejército individual, una potencia, hermano, en el pueblo de Dios, individualmente. Fue un ejército. Yo me imagino verlo pelear a este hombre con una quijada, hermano. Mató a 1000. Imagínense. Qué tremendo. Y no crea usted que Sansón era como lo han pintado, con grandes músculos. No, era un hombre normal. Pero la unción que tenía sobre su vida era lo que marcaba la diferencia. Como David era un mozalbete chiquitito. Por eso Sansón representa, y de eso quiero hablarle, representa la potencia de un creyente ungido por Dios. De un creyente que ha decidido servirle a Dios. De un creyente que ha decidido que Dios sea para él lo principal. De un creyente que ha decidido en su vida, hermano querido, entregarle todo, alma, cuerpo y espíritu, para que él sea, hermano, o para que él se glorifique. Cuando tú, hermano, le entregas todo al Señor, porque es una decisión personal. Es una decisión que tú, hermano, es el que decide realmente servirle a Dios. No importa lo que te lo que te vayas a encontrar. No, de ninguna manera. Tú sabes que a quien le sirves es un Dios real. Porque lo primero que debe de ver en tu vida es que tú sirves a un Dios real. Un Dios de milagros, de señales, de maravillas. Un Dios que realmente uno lo siente en su corazón. Y que no es un Dios, hermano, al que sirve religioso, sino un Dios que verdaderamente está vivo. Cuando empiezas tú a sentir la realidad de ese Dios, hermano, te cambia el panorama. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque somos parte de un cuerpo, nosotros somos creyentes individuales. Individuales, aunque somos parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque, hermano, somos yo le llamo, como le decía en alguna oportunidad, en otras palabras, somos una rueda dentro de otra rueda. Es decir, somos miembros individuales del cuerpo de Cristo, que es la gran rueda, como hablábamos. Y eso hay que recordarlo para poder entenderlo. Se lo quiero recordar, esa visión, porque quiero hablarle un pedacito de ahí también, para poderlo llevar verdaderamente a que me entienda qué es ser un creyente ungido por Dios. En Ezequiel capítulo 1 leímos que dice así: miré a los seres vivientes y he aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisolito, y las 4 tenían las mismas formas. Su aspecto y su hechura era como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Versículo 20. Y a donde quiera que iba el espíritu, iban ellas en esa dirección, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Notó? Espiritualmente hablando, el espíritu de cada ser viviente, usted, está en la rueda. Y esto es muy fundamental, porque esto, hermano, nos deja ver que la rueda, nada es sin el espíritu. ¿Por qué? Porque el creyente individual es una rueda. Usted y yo somos una rueda individualmente. Si usted se queda, téngalo por seguro que se para su rueda, su talento o su don. Por eso es que a mí me impacta esta revelación que hay ahí. Ahora, la rueda individual está diseñada para moverse. O sea, una rueda no puede estar ahí nada más solo por estar. Un creyente no puede estar ahí solo por estar.
Algo debe de mover, porque es una rueda dentro de la rueda. O sea, la gran rueda, como dijimos, es la novia, o sea, la iglesia en sí. Lo impresionante es que la fuerza y la potencia de la rueda dependerá de la condición del espíritu del creyente. O sea, si su espíritu no está motivado para moverse, hermano, olvídese, aunque uno lo exhorte, aunque uno le diga, aunque uno, hermano, olvídese. Lo impresionante es que la fuerza y la potencia de la rueda depende de la condición del espíritu. Es decir, si el creyente está fastidiado, oiga, cansado y desanimado, la rueda no se moverá adecuadamente. Si usted está cansado, desanimado y está así de esa manera, lo que va a hacer es, hermano, hacer las cosas mal. Por eso es que se dice de que cuando usted no tiene bien las cosas cuadradas mentalmente, es decir, cuando usted está enojado, cuando usted está, hermano, fastidiado, no es bueno a veces tomar decisiones en ese momento, porque uno puede tomar una decisión errónea, porque no está uno descansado en Dios. Uno cuando vaya a tomar una decisión que va a percutir o que va a hacer algo, es decir, que va, hermano, a afectar en gran manera tu futuro, ahí debe de estar en calma, estar tranquilo, estar bien, estar con los sentidos bien clavados, para que de esa manera la decisión que vayas a tomar la tomes acorde con lo que Dios quiere, porque si no, uno en ese momento puede cometer muchos errores. Muchos de nosotros a veces cuando hemos tomado decisiones a la ligera en esos momentos de fastidio, hermano, entonces vemos nosotros los grandes problemas el día de mañana. Por eso cuando uno esté pasando un momento así, es mejor ir a la bonanza con Dios, pararse para que luego después tomar una determinación. Entonces, si el enemigo logra afectar el espíritu del creyente ungido, para su rueda, porque recuerde que el enemigo lo que quiere es afectar tu espíritu. Él está, incluso mire qué tremendo es el enemigo. Tu espíritu puede ser afectado por tu cuerpo, por tu alma. Por eso es que si el día de mañana su alma logra ponerse encima suyo, olvídese. Será una persona que nunca encontrará verdaderamente respuestas en su vida, porque quien está gobernando es su alma. ¿Por qué? Porque el enemigo afectó de tal manera su alma, y su alma afecta a su espíritu. Recuerden que nosotros somos, para ponerlo más sencillo, alma, cuerpo y espíritu. Es como que somos tres personas. Pero en sí somos dos, porque el espíritu y el alma son las que manejan el cuerpo, porque el cuerpo solamente es un vehículo. Si, hermano, si tu alma afecta a tu espíritu a través del enemigo y te fastidia, puede parar cualquier cosa en tu vida. El potencial, la fuerza. Se te puede bajar el ánimo, se te puede, hermano querido, ir todo a la borda. Porque el alma es traicionera. El alma es tremenda, porque el alma es la que hace que el espíritu se apague. Por eso es que el Señor dice: andad en el espíritu y no satisfagaréis las obras de la carne. O sea, cuando uno tiene su espíritu avivado, el alma que tiende siempre, pero siempre ella quiere dominar sobre el espíritu. Y cuando usted le permite que ella domine su voluntad, sus emociones, hermano, y el intelecto, es afectado poderosamente, porque en el alma está la voluntad, las emociones y el intelecto. Entonces, si el enemigo logra ir allí a ese punto, porque el primer punto es ir a la mente, ¿verdad? Él viene a la mente porque ese es el campo de batalla. Si yo logro renovar mi mente para no afectar a mi espíritu, entonces lógico, hermano, tú te pones en batalla y siempre estás fuerte.
Y aunque venga el enemigo como venga, tú te plantas en el espíritu y rápidamente lo haces, hermano, lo echas. Porque ese es el gran problema que ha existido siempre en todos los seres humanos. El alma los ha engañado. Esto es como cuando yo le decía de Elías. Cuando Elías tenía su espíritu sobre su alma, ay, hermano, el alma chillaba, lloraba y nada. Pero cuando su alma volvió a subirse sobre él, se deprimió, se metió en la cueva, hasta dudó de que había más gente como él. Entonces debemos de entender que esto es muy importante. Si el enemigo logra pararte, hermano querido, y afectar tu espíritu, para la rueda, te para a ti. Eso es tremendo. Más si eres cabeza y te para, deprimes a medio mundo. Eso es importante entenderlo. Lo tremendo es que el enemigo sabe que una rueda ungida, al rodar, tiene propósito. El enemigo sabe que si yo me muevo, hermano, oh Dios mío, se movió este tipo, esta tipa. Si sabe que tú te mueves para servir al Señor, o para hacer algo en el Señor, o para ir a buscarle al Señor, o para estar en contacto con el Señor, o para estar en comunión con el Señor, Él sabe que el momento que tu rueda se mueva, toda rueda tiene un propósito. Es como cuando usted enciende el auto, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito hoy que encendió el auto? Venir o montarse a un colectivo o montarse a un tren, a que la rueda ruede hacia un propósito. ¿Cuál era el propósito? Venir a la iglesia. ¿Me explico? Si no, ahí estuviera parado, inmovible. Pero la rueda llevó, cuando el enemigo sabe espiritualmente que tú empiezas a rodar, es porque algo va a suceder. Y ahora se entiende el proverbio, este tremendo proverbio que le voy a citar, capítulo 20 de Proverbios, versículo 26. Mire cómo dice: el rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. ¿Oyó eso? ¿Oyó? Espiritualmente esto quiere decir, la rueda que hace aplasta lo malo, aplasta lo que estorba, o sea, tritura. Eso es lo que hace la rueda. Entonces, cuando una rueda ungida empieza a caminar, hermano querido, téngalo por seguro que el enemigo empieza a temblar, porque sabe que esa rueda va a llevar un propósito, una rueda de Dios. Estamos hablando espiritualmente. Por eso Sansón fue una rueda que arrolló a sus enemigos, los destrozó, los trituró. Y era tremendo, hermano, porque cuando él estaba ungido, hermano, no había cuerdas que lo detuvieran. Él fue una potencia ungida para destruir a los filisteos durante el tiempo que tuvo la fuerza. Porque él llegó un tiempo que paró su rueda. Es triste cuando uno mira cuando Sansón para su rueda. Usted sabe lo que sucedió. Sirvió de chiste, de burla. Esto quiere decir que un creyente no puede parar la rueda, porque le puede suceder eso. No te pares frente a las amenazas del enemigo. No te pares porque el enemigo diga esto o lo otro. Si tú estás convencido de que Dios es tu Dios, tenlo por seguro que Él de alguna o de otra manera te va a sacar de ahí. Lo más triste que yo miraba es que cuando Sansón dejó de rodar con Dios, perdió su potencia. Es decir, no tuvo más espíritu contra el enemigo. No hay cosa más terrible que le pueda pasar a uno, el no tener espíritu contra el enemigo. Tú te sientes flojo, te sientes raro, te sientes, hermano querido, cansado, te sientes que no tienes fuerza. ¿Me entiende? Porque tu espíritu no tiene fuerza. Y te sientes, hermano, bien desganado. Y el enemigo, usted sabe que ahí es donde él se aprovecha.
Se aprovecha porque él siempre busca el momento cuando estás cansado, cuando estás necesitado. Lo hizo con Cristo en el desierto. Dice que cuando el Señor tuvo hambre, oiga, esperó el momento. Cuando el Señor tuvo hambre, entonces le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Ya estaba él, hermano, viendo a ver dónde estaba. Entonces, o sea, que dónde estaba cansado o dónde estaba la necesidad. Pues el enemigo sabe cuando tú estás agotado por el problema, por la circunstancia, por lo que está sucediendo. Y entonces ahí es donde viene y ¡pum!, te cae. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Fíjese, va a ver usted. Fíjese que siempre cuando usted está agotado es cuando el enemigo lo visita. Porque él sabe que al agarrarte sin fuerzas puede manipularte. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mantenga avivado su espíritu. ¿Me entiende? Y tenga espíritu contra el enemigo. Lo más triste es que hay creyentes que han perdido su espíritu. Yo le llamo a esto, y porque es impactante cuando uno lo entiende, han perdido el espíritu apostólico de batalla por las circunstancias. Usted sabe que si usted entiende que es ese espíritu apostólico, que es el que, o la mente apostólica, que es la que Dios quiso incubar, o mejor dicho, Cristo quiso incubar dentro de el creyente, quiso meterle ese espíritu para que su iglesia, toda su iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, vivieran con un espíritu apostólico. Por eso le decía yo en una oportunidad que el Señor de los 70 llamó a 12 y los llamó apóstoles. Ellos no sabían qué era ser apóstol, ni sabían qué significaba esa palabra. Ellos no sabían qué era realmente eso que Dios los había llamado, que Cristo los había llamado. Sin embargo, el Señor dijo: ustedes 12 apóstoles. Dijeron: apóstol, a ver qué será eso. Quiero que mi iglesia tenga ese cimiento para que empiece a caminar de esa manera. Por lo tanto, hermano, el Señor plasmó eso en sus primeros discípulos. Y lo impresionante es que los discípulos pararon la rueda. Pararon la rueda. El Señor dijo: vamos, esta rueda quiero, le dijo, capítulo 28 de Mateo, versículo 17 en adelante. Id por todo el mundo, id y haced discípulos por todo el mundo. Oiga, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que la rueda apostólica ruede por todo el mundo. Pero no rodó. Por ello no rodó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dijo el Señor: bueno, estos no ruedan. Entonces voy a llamar apóstoles del Espíritu. Y llama a un asesino, lo cambia, lo transforma, llamado Pablo. Y luego a un Bernabé. Y luego a un Apolos. Y luego a un Silas. Y luego a Andrónico. Luego a Junías. Luego a Tito. Luego a Timoteo. Luego, hermano, a Filemón, etcétera. 30 y pico. Que llama del Espíritu para que rueden la rueda. Y yo quiero que mi iglesia tenga un espíritu apostólico. Porque ese espíritu apostólico no solamente va a estar dispuesto a ir hacia las naciones, porque los apóstoles nunca fueron a las naciones. Quien fue y hizo la orden fue el espíritu apostólico, o sea, que los apóstoles del Espíritu, mejor dicho, que fueron desde Bernabé hasta Pablo en adelante. Entonces los apóstoles del Cordero le dijeron: mira, Pablo, la verdad, lo que Dios te ha revelado a vos es tremendo. Te damos, así dice la Biblia, te damos la mano para que vos te dediques y vayas al mundo, a la gentilidad, y nosotros nos vamos a quedar aquí en Jerusalén con la circuncisión. Es decir, vamos a parar la rueda aquí, nos vamos a mover solo en el círculo nada más de la circuncisión, que es en la ley. Entonces dijo Dios: no, yo quiero que esto salga hacia las naciones.
venga. Y ahí empezaron los apóstoles del Espíritu hasta el día de hoy. Me explico, porque los 12 apóstoles ya no va a haber, ya no hay apóstoles del Cordero, ya no existen, solo apóstoles del Espíritu de hoy en adelante, a partir de que ellos pararon la rueda. Entonces el Señor está hablándole a su iglesia que tenga un espíritu apostólico, hermano, porque ese espíritu es el que te va a llevar hacia objetivos poderosos, porque eso es lo que marca la palabra acá. Entonces Sansón, como decíamos, paró su rueda. Y cuando él dejó de funcionar, es como que funcionaba yo lo veo como un espíritu apostólico. Entonces hay creyentes que han perdido su espíritu apostólico de batalla por las circunstancias. En otras palabras, muchos han perdido su energía, muchos han perdido su fuerza, otros han perdido el celo, otros han perdido la actitud, otros la disposición, hermano, el entusiasmo y otras cosas más. Es decir, hermano, la batalla los ha agotado y no tienen más fuerzas para pelear. Su rueda se ha detenido. Si tú, hermano, paras la rueda, téngalo por seguro que te empiezas a secar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ¿En dónde cae el cristiano? Empieza a caer en la religiosidad. Y eso no es agradable a Dios, porque te vuelves una rutina, pues. Y Dios no quiere eso, sino quiere sacarte de ahí. Entonces, la batalla, hermano, los ha agotado, porque no tienen fuerzas para pelear. Su rueda se ha detenido. Lo más desalentador que yo miraba es que si una rueda se detiene, no va a poder pisar, aplastar a sus enemigos. Si tú te detienes, no vas a poder, hermano, alcanzar aquellas metas, aquellos sueños, aquellos deseos que tienes. Porque téngalo por seguro que el enemigo siempre se va a cruzar en todo esto. Entonces hay que entender eso, que es muy importante. Lo más glorioso, y que aquí viene una revelación, es que el Señor en este tiempo está haciendo brotar agua. Pero ahora es palabra del Espíritu revelada. ¿Para qué? Para que su pueblo reviva el espíritu. Porque el agua tipifica la palabra, que da fuerza, que da vida. ¿Me entiende? Entonces el Señor está enviando palabra del Espíritu para que revive el espíritu de sus sueños, de sus metas, de las visiones, de los planes que has tenido, que es una rueda que debe de estar en movimiento, porque eso te mantiene activo, te mantiene avivado, hermano, para que sigas adelante. Cuando tú tienes una meta, un propósito, un sueño y que constantemente piensas en ello, eso te mantiene avivado, porque te mantiene en esperanza. Sabes tú que eso va a llegar tarde o temprano. Cuando uno se mantiene en esa actitud, téngalo por seguro que, hermano, tarde o temprano Dios, hermano, obra. ¿Por qué? Porque tú te pones a pensar y crees lo que Dios dice en su palabra que eres y que soy yo. O sea, uno cree lo que dice la palabra o qué es lo que dice la palabra acerca de uno. Y cuando tú empiezas a creer lo que dice la palabra, y que ahí estás tú involucrado porque por Cristo eres heredero, entonces ya empiezas a vivir de otra manera, de otro pensar. Entonces el agua que hace brotar Dios debe de beberse y fluir continuamente para que el creyente tenga un espíritu fuerte y ferviente. Hay que estar comiendo, porque la palabra es la que te va a dar vida, pues. La palabra que se hace carne en ti, que se hace rema en ti. Porque si solo la comes te va a matar, pero cuando se hace vida, es decir, yo la creo. Señor, tú la certificaste ahí. Y así dice tu palabra y yo me tomo de ella y empieza aquella cosa a hacerse vida en uno. Porque si no, solo va a ser un conocimiento. Que lo que va a servir es, hermano querido, enjuiciarte más que avivarte. La figura
entonces es perfecta. ¿Por qué? Porque cuando Sansón tomó el agua que hizo brotar Dios, dice que recobró sus fuerzas y se reanimó. O sea, volvió otra vuelta a su espíritu. Y en esta noche tiene que volver tu espíritu. No te detengas. Lo más grande de la potencia del creyente ungido es aquel que rueda con su espíritu apostólico. Mire, el espíritu apostólico es una potencia y una fuerza sobrenatural que Cristo hizo rodar desde el principio en la gran rueda de la iglesia. Él la hizo rodar. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan y se va por todos los hechos y luego las cartas de Pablo, está plagado de gente, de niños, de jóvenes, de gente madura, de ancianos con un espíritu apostólico. Yo no sé por qué lo perdió en una época la iglesia. Satanás quiso borrarlo, quiso quitarlo, quiso apagar esa rueda, hermano, y en ciertos momentos de la historia lo apagó. Lo apagó por la religiosidad, por la tradición de los hombres. Pero bendita sea la misericordia que hoy en día Dios está haciendo brotar agua, palabra fresca, o sea, palabra revelada, para que su pueblo reviva su espíritu. Esto es importante, hermano. Es decir, mire, el espíritu apostólico es uno de los ingredientes más importantes de los creyentes motivados. Sí, por eso el Espíritu Santo es oiga esto por favor, el Espíritu Santo es un apóstol. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Dios enviado y os enviará al Espíritu de Dios. Y la palabra apóstol significa enviado. Y yo os enviaré el Espíritu Santo, estará con vosotros. Él os guiará toda la verdad y a toda la justicia. Él será el consolador. Él será el abogado asistente. Él estará con ustedes. Yo lo voy a enviar, apóstol. Note cómo la palabra se encuadra de una manera maravillosa. Entonces, un pueblo enviado debe de tener un espíritu enviado, apostólico. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se cumple la comisión. La comisión no se va a cumplir si tú no tienes ese empuje. Estamos muchos en el mundo repartidos, porque si no fuera por ese espíritu apostólico, ya Satanás nos hubiera desbaratado. Ya Satanás hubiera hecho lo que él quisiera con nosotros. Ya se hubiera, hermano querido, burlado de nuestra vida. Pero bendita misericordia que está derrotado, porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Mire, cuando un pueblo tiene la potencia de un espíritu apostólico y rueda, será guiado para ejecutar y desarrollar el propósito de Dios. O sea, que te va a llevar al propósito, porque estás avivado, pues. Es decir, los creyentes ungidos con espíritu apostólico están abocados y determinados a terminar la obra que se les ha encomendado. O sea, vengan los desiertos, hermano, pases por el fuego, pases por las aguas, no te anegarás ni te quemarás. Así venga como venga la tormenta, si tú estás plantado con ese espíritu apostólico, tú sabes que todo lo que te va a pasar en la vida tiene propósito de Dios. Y que Él va a ver, porque tú eres llamado por Él. Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Quiere decir que van a haber quizás momentos difíciles en tu vida, pero si tú tienes un espíritu apostólico, te vas a levantar de ahí, hermano. Como decía David. No, perdón, como decía el mismo Pablo, que tenía un espíritu apostólico, que cuando usted lo lea a este varón así minuciosamente, usted se impacta. Él dice, derribado, pero no destruido. Quiere decir que lo habían derribado, hermano. Pero de ahí se levantó como el tejón. ¡Ay, Dios mío! Y después le voy a hablar del tejón, el próximo culto, hermano. ¡Ah, tremendo, se lo digo! Porque estaba en el lugar santísimo. Hoy vamos a hablar del sacerdocio. Y es impresionante cómo entraba hasta el lugar santísimo, ¿no? Pero es impresionante, la verdad, ese animalito, hermano.
Yo estoy estudiándolo, estoy buscando información sobre ese animalito y me he encontrado con unas cosas. Dije, con razón el Señor lo puso en la cubierta del tabernáculo, dándonos una figura pero tremenda del Señor, hermano. Hay una revelación, pero usted se va a quedar helado. Una revelación, pero que yo estoy rumiándolo. Mire, hasta en el púlpito lo estoy rumiando. Estoy toda esta semana comiéndome, hermano, buscando ahí por qué razón el Señor puso ahí pieles de tejón, que es un animal feo, es un animal terrible, hermano. Pero la función que tenía y el por qué Dios lo hizo es impresionante. Pero bueno, no le voy a hablar del tejón, si no nos vamos por otro lado. Entonces, ahora, imagínense una compañía apostólica de ruedas rodando dentro de la rueda, dentro de la iglesia. Imagínenselo, solo quiero que se imagine usted un montón de ruedas apostólicas con espíritu apostólico. Ay, hermano, yo creo que ese es el mayor, mire, avivamiento que viene para nuestra iglesia local. Yo lo declaro de esa manera, hermano. Y en muchos lugares en el mundo que adopten el espíritu apostólico. Los que han adoptado ese espíritu apostólico están rodando, hermano. ¿Por qué le digo todo esto? Porque esa rueda fue la que rodó en el libro de los Hechos. O sea, creyentes ungidos con espíritu apostólico son los que levantan el nivel espiritual, porque son gente que mueve la rueda. Hechos, porque después lo vamos a ver, hechos significa movimiento. Movimiento. Y el libro de los Hechos no se cerró porque la iglesia, hermano, en el último tiempo, la iglesia que rueda es la que va a cerrar el libro de los Hechos. Entonces, cuando usted ve allá ruedas rodando, hermano, un montón de ruedas, donde pasaba Pablo, dejaba una rueda, otra rueda, hermano. Ahí estaba Tito, ahí estaba Timoteo, ahí estaba Andrónico, ahí estaba Junías, Epafras, ahí estaban todos esos rodando, hermano. Cuando usted los oía, Dios mío, Pablo decía, no, estos son como yo, son igualitos, hablan como yo. Ahí les mando a Timoteo, les decía a las iglesias, sí, y ese es mi hijo, ese es mi hijo amado. Ya había alcanzado la altura, porque primero fue hijo verdadero y luego fue hijo amado. Son dos cosas muy diferentes. Porque fíjese que eso también hay que estudiarlo, porque es impresionante. Pasó de verdadero a amado. Porque el amado, el que es amado, tú lo puedes exhortar, le puedes decir, le puedes, hermano querido, ubicar si está un poco raro, pero ese nunca se va de la iglesia. Ese permanece, truena y vive la pared. Pero el hijo verdadero, a veces cuando lo llamas la atención, dice, ya me voy de la iglesia. Se enoja. En cambio el hijo amado no, porque ama. Es diferente. Bueno, también paremos ahí, porque si no vamos a seguir otro tema. Mejor eso ya lo vamos a ir dejando ahí para después hablarlos. Son temas que se me vienen a la mente ahorita, hermano, pero que usted después vaya a rumiarlos en su casa y va a ver qué tremendo es eso. Por eso la promoción de los verdaderos apóstoles hoy, porque hay falsos, pero la promoción de los verdaderos apóstoles hoy en día es el combustible del movimiento. Es el combustible del movimiento. Ellos le dan movimiento, hermano. Mire, la potencia de los creyentes ungidos con espíritu apostólico es la que va a impactar las familias, la que va a impactar los barrios y naciones con la palabra revelada y la doctrina sana. Porque hay una doctrina podrida, hay una doctrina falsa, hay una gracia barata. ¿Me explico? La doctrina sana es la que va a hacer la diferencia. ¿Por qué le digo esto? Porque la revelación de los verdaderos ministerios apostólicos procede directamente del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque siempre fue la nueva fuerza conductora que impulsó a la iglesia desde el principio. El espíritu apostólico, hermano, de los apóstoles del espíritu fue la rueda que ha
hermano, hecho la diferencia desde que los apóstoles pararon. Los apóstoles pararon. Vaya y lea la Biblia, la comisión, ellos pararon. Pero los apóstoles del Espíritu no. Y ahí se confirma, por supuesto, hermano, muchas cosas más. Pero muchas cosas tremendas. El Padre tratando con Israel, Cristo con la iglesia y el Espíritu Santo con sus ministros trabajando en la era de la gracia. Por eso se le llama apóstoles del Espíritu, que complementan al Espíritu, ¿no? O le dan el cuerpo. Oh, es tremendo eso. O sea que es impresionante cuando uno lo entiende. Por eso es que, hermano, jamás se detendrá esa rueda. Así esté allá tirado como Pablo y Silas en la cárcel allá, hermano querido, estaban golpeados. Mire, hermano, estaban sangrando, con moretes, con todo. Pero eso no los detenía, eso, hermano. Ni siquiera se pusieron a pensar: ay, Señor, somos apóstoles y vos nos metiste acá, ¿cómo no nos defendiste? Qué bárbaro, Señor. Nos hubieran dado el mejor abogado para que nos sacaran de aquí. Sin embargo, peor, nos metieron hasta allá abajo. ¿O no? Ellos hubieran dicho eso. Señor, qué bárbaro, Padre. Corremos, vamos para aquí, vamos para allá. Predicamos el evangelio. Tus apóstoles no fueron, se quedaron allá. Están tranquilos allá en Jerusalén. Y nosotros aquí peleando contra este montón de impíos y contra este montón de gente rara. Y aparte nos echan a la cárcel. Nos golpean injustamente. Hermano, ellos hubieran puesto a pensar así si no tuvieran un espíritu apostólico de guerra. Ellos dijeron: no, sí, las cantemos. ¿Cómo no? Le dijo el otro: vamos, Pablo, cantemos. Y ahí la gloria de Dios se manifestó, como lo sabemos. Entonces debemos de entender que esto es muy importante, hermano. Claro, el diablo y los teólogos de la letra muy buenos, porque hay teólogos muy buenos, la apagó el espíritu apostólico por décadas. Eso hizo que los creyentes se volvieran flojos, que se volvieran raquíticos, que se volvieran metódicos, legalistas, criticones de los demás y gente calculadora, gente que no se arriesga por el Señor. Gente que, hermano, no da su vida realmente para que el evangelio sea expuesto en las diferentes áreas o rincones del mundo. Ellos quisieron parar la rueda. Lo bello es que los creyentes ungidos que adoptan el espíritu apostólico es una rueda que ayuda a ir donde nunca antes se ha ido. Donde nunca antes se ha ido, hermano, están los de mente apostólica, los de espíritu apostólico, en los rincones allá, hermano, en el África, en el Asia, en cualquier rincón de la tierra, en donde Dios diga: ahí vas, vamos para ahí. Que no andan preguntando: ¿será que hay McDonald's ahí? ¿Será que hay Burger King? Que es lo primero que los misioneros de hoy, ¿verdad? ¿A dónde me van a mandar? Si me van a mandar de misionero, mándenme a París. Nada, así es bonito. Pero a nosotros, cuando nos dijeron, yo tenía apenas 20 años, me dijeron: vas a ir, no sabemos, vos vas a ir allá al Ecuador, donde fui primero. Y yo no sabía que había ahí, hermano. Y yo soy: vamos, ¿dónde hay que ir? Punto. Y allá iba, hermano. Me tiraron así como cuando tiran a los soldados del helicóptero: ay, que Dios te ayude, vos. Y yo ahí vení, hermano. Y ahí empezó todo lo que, pero fue algo glorioso. Lo que trato de decir es de que uno ya tiene otra óptica de lo que es el evangelio. Lo bello entonces es que los creyentes ungidos que adopten el espíritu apostólico es una rueda que va a ayudar a ir a donde nunca se ha ido. Claro, especialmente lo hacen los apóstoles del espíritu. Recuerde, los que tienen, hermano querido, la mente pionera. Si usted tiene una mente tradicional, se va a quedar pensando que solo hubieron 12 apóstoles. No existen más. Entonces yo pregunto a veces, cuando oigo ese tipo de concepto, ¿verdad? Digo yo, estas personas no han leído la Biblia. Hay como 30 y pico de apóstoles que menciona la Biblia.
pero literalmente los menciona. Pablo mismo menciona a Timoteo, a Tito. Y ahí lo dice de Epafras, de Junías, de otro más tremendo que la Biblia de las Américas lo dice. Y ese me impactó a mí, siempre me ha impactado ese tipo de apóstoles que dice Pablo, Epafrodito. Se me había olvidado de Epafrodito, pero fíjese qué raro ese apóstol. Ese apóstol era un apóstol tremendo porque Pablo lo menciona en la Biblia de las Américas, en la nota, ahí está, tira el original, dice Epafrodito, apóstol de mis necesidades. Ese era un apóstol que sostenía al apóstol Pablo. Era el que llegaba a las iglesias y el que llegaba y le daba alimento. Ya llegaba Epafrodito, pongámosle un ejemplo con la camioneta, ahí viene Epafrodito, apóstol de mis necesidades. Y aquí traigo, Pablo, comida, aquí traigo esto. Y así lo menciona. Ese tipo de apóstol, porque era enviado de Dios para socorrer a otro apóstol. Oh, hermano, esto es tremendo cuando usted lo estudia. Bueno, si quiere, lea el libro que tenemos ahí, que Dios me permitió hacer, La mente y el evangelio apostólico. Ahí están todas las áreas apostólicas. Y es tremendo cuando uno lo lee. ¿Por qué? Porque uno se empapa de ese espíritu y le cambia su mentalidad. Te cambia tu forma de vivir. Porque te das cuenta tú que hay algo más que te va a dar vigor. Cuando yo entendí todo ese paquete, hermano, para mí ha sido maravilloso. Por eso lo escribí. Ahí hablo de las 30 y pico de áreas apostolares, de cada uno, de cómo se movía cada uno de los apóstoles del Espíritu y los apóstoles del Cordero, por supuesto, incluidos. Por eso entonces el espíritu apostólico fue el que movilizó a la iglesia del principio, porque ese espíritu se caracteriza por un espíritu pionero y de avance. Sí, entonces las iglesias con espíritu son ruedas dentro de la rueda de la iglesia universal verdadera, no la falsa que anda por ahí. Pero esas ruedas son las que están dándole empuje a la iglesia. Por eso, hermano, nuestra iglesia local debe de ser una rueda en medio de la iglesia. Nuestra iglesia local es clave para poder, hermano, hacer que nuestro barrio sea tocado. Necesitamos que haya un despertar. Hermano, mire, ¿sabe cuál es uno de mis sueños? Que nuestra iglesia sea un centro, un punto de misiones para todo el mundo, como lo fue la iglesia de Antioquía. O sea, que la iglesia de Antioquía era una iglesia chiquita, pero esa gente, hermano, mire, era tremenda. No era una iglesia bultosa porque no se mira así en la Biblia. Quizás este local ha de haber sido más grande que donde ellos se reunían. Pero me impacta porque mire lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. En la iglesia que estaba en Antioquía, oiga lo que había. Había profetas y maestros. Bernabé, mire, empezó como maestro. Simón llamado Níger, otro, mire. Lucio de Cirene. Manahem, que se había criado con Herodes el tetrarca, y oiga, y Saulo, mire la listita nada más que había ahí. Saulo era Pablo. Oiga, y mientras ministraban al Señor, cantaban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron, apóstoles. ¿Oye eso? Los enviaron. Note, esta iglesia se destaca. ¿Por qué se destacaba esta iglesia? Porque tenía un espíritu apostólico pionero. En eso se destacaba. ¿Oyó bien? Incluso mire, habían equipos que eran enviados para plantar iglesias estratégicamente en Asia y en Europa. Los primeros que fueron fue Bernabé y Pablo. Saulo en ese entonces, porque estaba ya estaba siendo transformado en todo lo que Dios iba a hacer con él.
Pero primero llamaron a Bernabé y de cola dijo Bernabé: mire, yo me llevo a Pablo, que este Pablo es un guerrero. Por eso, hermano, a través del movimiento apostólico de esta iglesia de Antioquía, se formaron iglesias en Filipo, Tesalónica, Corinto, Efeso. A través de esa iglesia. ¿Cuánto puede hacer con nosotros si muchas ruedas ruedan? Ay, ojalá usted salga motivado para rodar, hermano. Claro, su gran aliado, y aquí está, en un punto, aquí está una rueda tremenda. Su gran aliado era la oración y el ayuno para impactar. ¿Oyó bien? Su gran aliado era la oración y el ayuno. Entonces, si queremos ser fuertes como iglesia local, necesitamos su rueda que ruede dentro de nuestra iglesia. La necesitamos. Eso sí, cada uno de los movimientos, oiga esto por favor, que se mueve en la iglesia debe de tener como propósito el progreso de la iglesia. Cada movimiento. El problema que ha tenido la iglesia hoy en día es que cada movimiento que se levanta dentro de la iglesia es para su propia gloria. Es para su propio yo. No para el progreso de la iglesia. Eso ha sucedido y esos han sido los grandes fracasos de las iglesias. Que cada vez que uno promueve a alguien, hermano, él quiere promoverse para él. No representa a la iglesia en sí. Y muchos han caído en esa trampa satánica y lo que se ha perdido es que esa rueda deje de rodar. Todos debemos de buscar el progreso de la iglesia de Cristo, para que así de esa manera Cristo sea glorificado. Mire, le voy a dar una lista para ir terminando de ruedas que necesitan que se muevan en las iglesias locales, especialmente en nuestra iglesia, y de seguro le va a ayudar a aquellos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube. Pero yo creo que hay ruedas que necesitamos que se muevan en la iglesia. Número uno, se necesita un movimiento de oración. La oración hace que la iglesia avance. ¿Por qué? Porque dentro de ese movimiento hay intercesión. Claro, nosotros no hemos dejado, por supuesto, de orar. Hemos estado acá con Pablo. Hemos luchado por años. Y otros que se han unido. Pero imagínense que hubiéramos 20 orando. ¿Qué le parece a usted? Que hubiéramos 40. ¡Ala, Dios mío! Y que el culto de oración fuera como el domingo. Imagínese usted. Orando, clamando. Porque nosotros clamamos, oramos por su vida, oramos por su familia, oramos por sus hijos, oramos por las peticiones, oramos por todo. Cada día, yo al menos oro todos los días por su vida, por familia, por nombre. Y luego después venimos a orar acá para que Dios lo ayude. Imagínense que todos nos ayudaran a orar así. Póngase a pensar, solo quiero que se ponga a pensar en eso. Dios mío, hermano. Esta iglesia dice que, mire, con ayuno y oración necesitamos intercesores, gente que ame ese ministerio. Lógico que no son todos, pero hay gente que es buena para eso. Que nos ayudaran a orar, a interceder. Dios mío, sería una potencia, hermano. Imagínese usted cómo sería. Lógico que es un sueño y que lo vamos a tener, claro que sí, yo lo declaro que es así. Sé que ese culto todos le huyen a la oración. Por eso hicimos también incluso, hermano, todos los domingos estamos acá arriba. Media hora antes. Véngase, acompáñenos, aunque sea por acompañarlo. Y ore con nosotros ahí, o solo apoye nada más. Y va a ver usted, hermano, cómo va a hacer esto. Porque se necesita esta herramienta, se necesita un movimiento de oración, porque la oración siempre fue clave. Incluso le va a dar hasta fuerzas, potencia, porque dice: orad para que tengáis fuerzas para escapar. Quiere decir que, hermano, la oración te da fuerza. Número dos, otra rueda poderosa que necesitamos en la iglesia es la alabanza y la adoración en todos los cultos. Y que Dios le, mire, no sé si habrá alguien aquí que tenga el sentir de tocar un instrumento. Y tóquelo y venga y hermano diga: yo voy a estar los martes que no vienen los músicos, o los jueves.
Y los sábados, y hermano, y el domingo hacemos una revuelta de músicos. Se necesita músicos no religiosos, músicos con espíritu apostólico, que sientan la carga de servir a Dios, de bajar la presencia de Dios. Sí, mi hermano. Que haya un grupo para esto, un grupo para lo otro, etcétera. A veces, como no hay otro grupo, o tres grupos, lógico, los que están como que se sienten un poco ahí tranquilos. Pero cuando aparezcan 20, 30, ya a ver si van a estar tranquilos. ¿Me entiendes? Y que los va a traer Dios. Pero necesitamos que haya alabanza con instrumentos todos los cultos. Eso sería impresionante. Sé que a veces es difícil por los trabajos. Estamos en un país suramericano y es más difícil que en otros países donde la gente se mueve con autos. Pero eso no importa. Cuando uno tiene la actitud, el espíritu apostólico, no importa si tiene que caminar, hermano. Yo se lo digo porque he tenido esas experiencias. Yo hice una iglesia en el Ecuador, en las montañas, y la gente iba, hermano, al culto de un día de camino. Oiga eso, por favor. Un día de camino al culto. Iban y, hermano, lógicamente nos quedábamos todos en una casa de palo, de varas, de bambú y todo. Y hacíamos, hermano, todos dormíamos juntos ahí. Era una cosa como la iglesia primitiva. Ahí, hermano, era una experiencia impresionante. Lo que digo yo que cuando uno tiene hambre de hacer las cosas, le va a ser muy, muy fácil servirle a Dios, porque no va a sentir fatiga, pues. Entonces necesitamos esa rueda. Otra, número 3, otra rueda que necesita rodar en la iglesia local es un equipo evangelístico. ¿Por qué? Porque es un movimiento para salvar almas, hermano, y es un movimiento que Dios usa para sanar enfermos. Se necesita una rueda evangelística para que la apoyemos con todo el alma, porque no todos son llamados a hacer ese trabajo. Hay unos hermanos que tienen facilidad de pararse en una esquina o en un parque. Bueno, muchos tenemos la facilidad de eso. Yo me puedo parar en la esquina como lo hacemos, o en un parque o en un lugar. Yo me paro ahí y predico a la gente, porque lo he hecho desde mi juventud. Pero necesitamos un equipo de trabajo para que los maestros puedan desarrollarse, para que los apóstoles tengan el tiempo de dedicarse a la palabra y a la oración, como les dijo el Señor. No, vosotros dedicaos a la palabra y a la oración, porque vamos a necesitar que haya palabra para alimentar al pueblo, porque si haces lo otro, ya no tienes esto. Es como hoy hay muchos ministros del Señor, hermano, honrables innegablemente, que tienen que ir a traer al hermano allá con la camioneta, hermano. Allá anda el pobre ministro arreglando la camioneta, las ruedas, las llantas. Si se le quedó, se le pinchó, tiene que arreglarla el pobre ministro. Y después llega a traer al hermano y le pita: salga para el culto, hermano. Y sale el niño y le dice: ¿está tu papá? Dice que no está. Imagínense, eso es triste. Y el pobre ministro llega al culto todo sucio, hermano, tiene que cambiarse, bañarse. Y cuando llega al púlpito, no tiene nada. ¿Qué le va a dar si tuvo que dar la gran vuelta? Y aparte el hermano dice que no está ahí estando. ¿Me explico? O sea, todo es un orden dentro de la iglesia de Cristo. Por eso cuando el Señor vio trabajar a sus apóstoles, que iban a traer a las viudas, iban para aquí, para allá, y esto y lo otro, no, dijo: escoged 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, para que ellos los ayuden a vosotros a consolidar esas áreas, y vosotros os dediquéis a la oración y a la palabra. Se necesita gente que tenga palabra, porque si no el enemigo va a arrollar. Se necesita, hermano, que haya palabra revelada, que haya, hermano, ministros tomando del agua que brota de parte de Dios, para que de esa manera puedan darle fuerza, empuje
empuje a la iglesia, puedan darle alimento fuerte para que nunca el diablo los destruya, sino que tengan conocimiento para pararse en cualquier plaza, para pararse en cualquier lugar, hermano, con una buena representación de Dios y que no sean avergonzados. Se necesita que esas ruedas rueden para que así, hermano, todo, hermano, se haga en orden. Cuando vienen las almas va a ser más fácil enseñarles, porque el ministro les va a enseñar adecuadamente, porque va a estar metido en donde le corresponde estar. Eso es tremendo. Esa rueda es importante que esté funcionando dentro de la iglesia. Esa rueda de evangelismo, hermano, porque es la que hace que las almas vengan. Número 4, otra rueda que necesita rodar, hermano, en los creyentes ungidos es la unción profética. La unción profética impulsa a la iglesia a hablar en lenguas. Impulsa a la iglesia hacia su destino y propósito con mensajes de revelación. Necesitamos que no solo el pastor hable lenguas y profetice. Necesitamos que los que están ahí, que tienen los dones del Espíritu, también sean, hermano, llenos de esa unción, para que de esa manera sean usados. Necesitamos ese avivamiento, que, hermano, es lo que va a marcar la diferencia, y entonces nos vamos a parecer más a la iglesia del principio. Todo esto es clave, hermano. Se necesita. Número 5, otra rueda es el ministerio de liberación. ¿Por qué? Porque este abre camino para poseer territorios. Si usted, mire, está oyendo este mensaje y tiene una rueda que le gusta, porque hay gente que tampoco está todos preparados para ese terreno. Pero la liberación es un terreno impresionante, hermano. Es algo sobrenatural que en la iglesia se necesita para que pueda ser liberado. Y no necesita estarse moviendo, solo necesita estar en el momento que eso se dé. Ahí entra en acción estos ministerios. Número 6, otra rueda importante es el ministerio pastoral dentro de las iglesias apostólicas, para que ayuden al pastor principal. Entonces, todas estas ruedas se necesitan para el progreso de la vida y la iglesia. Por eso, hermanos, si usted quiere ser parte de involucrarse en la iglesia de Cristo, y Él lo va a ungir con su Espíritu Santo, porque cuando uno decide trabajar en llamados indirectos, note que estos son llamados indirectos, para luego confirmar llamados directos, que eso lo hace Dios nada más. Pero los llamados indirectos son cuando alguien se pone a la disposición del pastor y dice, bueno, hermano, gloria a Dios, dice uno, amén. Entonces uno llama indirectamente y luego el Señor se encarga de llamarlo, si tiene que llamarlo a un ministerio. Entonces yo creo de que si nosotros entendemos estos temas y nos involucramos, el Señor nos va a ungir, hermano, y va a ser más fácil salir de los problemas, hermano. Yo creo firmemente que el Señor se encarga de resolver problemas que a veces nosotros ni siquiera podemos resolver, cuando nosotros nos determinamos a hacer algo en la obra de Dios. Y creo que hay áreas que están descubiertas, pero que ahora, hermano, Dios nos está hablando para que de esa manera usted empiece a ver en dónde puedo ser útil para la obra de Dios. Muchos son útiles. Hermano, en YouTube, por ejemplo, tenemos gente especializada en eso. Gloria a Dios, por eso estoy feliz, hermano, que podemos llegar hasta cualquier rincón de la tierra. Y ya vamos a salir hasta en inglés, vamos a salir de una vez, en el nombre de Jesucristo, para ir impactando a las naciones. Entonces Dios está hablándonos en este día para que nos pongamos a pensar, ¿en qué puedo yo ayudar en la obra de Dios? En el sentido de lo que usted puede hacer, porque hay cosas que no puede hacer, pues. Una anciana no la vamos a mandar a la montaña ya que le da ataque cardíaco ahí en la punta. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No, pero hay áreas que pueden movilizarse, como Ana.
Ana tenía un ministerio tremendo. Dice que el ministerio de ella era orar en la iglesia, ayunar y orar por el ministro. Y se lo aseguro que hay iglesias que están paradas y están fuertes por las ancianas que están orando por el ministro. Palabra. Entonces necesitamos ese tipo de ancianas, Anas, Zacarías. Necesitamos gente así, pero que se involucren en estos movimientos. Entonces Dios nos está llamando a eso, hermano. Cierre sus ojos, vamos a orar para que Dios lo direccione. ¿Ah? Pero antes de orar por usted y que vengamos acá y oremos juntos, yo voy a orar por los que nos están viendo tal vez ahí. Quizás usted que está ahí no entiende mucho de lo que hemos hablado, pero solo quiero decirle de que el vivir con un espíritu apostólico, el apropiarse de lo que el Señor Jesús dijo, es algo maravilloso, que se recibe cuando usted recibe al Señor. Ahí llega el Espíritu del Señor Jesús, que es el apóstol de los apóstoles, y se introduce por su Espíritu Santo y lo hace empezar a vivir una vida diferente. Si usted quiere realmente vivir esa vida, y que esa vida es la que le va a ayudar a salir de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias, o mejor dicho, le va a dar la fuerza cuando el problema o la situación venga. Cuando uno tiene al Espíritu Santo de Cristo a través de la conversión, o sea, a través de haberse convertido al Señor, entonces se marca la diferencia. Por eso yo le ministro a usted que está ahí, quizás no tiene al Señor y quiere recibirlo para poder así de esa manera recibir el Espíritu Santo, porque se recibe después de que uno se ha arrepentido de sus pecados. Pues si usted quiere arrepentirse y quiere venir al Señor, yo voy a hacer esta oración. Usted solamente tiene que decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra en mi corazón y hazme una nueva criatura. Ahí mismo el Señor lo va a salvar y se va a encargar a través de, si hizo esta oración, que venga el Espíritu Santo y entonces se apodere de su vida. Pero en este día quisiéramos orar por usted. O tú que te has vuelto para atrás, que caíste, que te fuiste, déjame decirte que el Espíritu Apostólico de Cristo te levanta, porque el Espíritu Santo es enviado, es apóstol, para que puedas venir de nuevo a volver a tomar en las filas del ejército del Señor y así pelear la batalla. Y si usted está enfermo también, acá en la iglesia y allá, también vamos a orar. Permíteme hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que te reciben en su corazón. Perdónale sus pecados, bórrale sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos, para que así de esa manera puedan disfrutar de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, también bendice a aquellos y ayuda a aquellos, Señor, que están caídos y que ahora han escuchado esta palabra, y que venga un renuevo sobre sus vidas, Señor. Y que a partir de hoy adopten un espíritu apostólico en sus vidas, puedan levantarse delante de tu presencia y encarar de nuevo la vida que tú, por tu misericordia, les das. Señor, glorifícate en sus vidas. También aquellos que están enfermos aquí, Señor, y aquellos que nos están viendo, te pido que en el nombre de Jesucristo pongas tu mano sobre sus vidas, Señor, y que toda enfermedad inmunda, no importa cuál sea, Señor, ahora mismo tú glorifícate, mi amado Dios, sanando en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, esos problemas, esos dolores en la cabeza, Señor, en el pecho, en el corazón, en los huesos, ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean sanados, curados. Ahora, Padre, ministramos salud espiritual de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo, oh Dios, gracias. Por la fe, Señor, recibimos el milagro, la sanidad, dígalo. Por la fe, hecho está en el nombre de Jesús.
Amén y amén.